buenos días. ¿Cómo amanecieron? Acostados, claro, acostados. Bueno, otro día más. Me alegra verles a todos sonrientes, contentos. Tenemos un día largo hoy. 4 horas de, no años, 4 horas de estudio juntos. Y lo que vamos a hacer es comenzar en la página 51 del manual. Veo que tenemos algunas personas que llegaron tal vez anoche tarde. Ojalá que tengan el manual en el celular, porque estamos siguiendo muy de cerca el material que tenemos en el manual. En las sesiones de esta mañana queremos terminar, si es posible, la página 51 hasta la página 70. Más o menos unas 20 páginas queremos cubrir, y el título es El Espíritu Santo y los ángeles. Los ángeles tuvieron un papel muy importante en el día del Pentecostés y lo tendrán al final de la historia también, cuando caiga la lluvia tardía, el Espíritu Santo al final de la historia. Así que vamos a tener una oración y entonces entramos de lleno al estudio para hoy. Nuevamente página 51 del manual, la lección número 5. Padre Celestial, te damos gracias por darnos la vida este día. Gracias también por el grato privilegio de encontrarnos en este lugar tan hermoso, donde podemos respirar aire puro, podemos disfrutar de la amistad cristiana, disfrutar de buena comida física y espiritual y tener una comunión más de cerca contigo. Pedimos, como lo hemos hecho antes, que en el estudio de hoy, tu Santo Espíritu, por medio del ministerio de los ángeles, se manifieste en este lugar. Instrúyenos y capacítanos para cumplir la función que tienes para nosotros en estos últimos días. Gracias te damos por escuchar la oración, por contestarla, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el presente hay una controversia muy seria en la iglesia adventista que tiene que ver con la doctrina de la Trinidad. No solamente en un lugar hay este problema, sino en muchos lugares del mundo. Muchas personas nos escriben a nuestro ministerio en el programa Me Gustaría Saber, hacen llamadas telefónicas, inquietos sobre el asunto de la Trinidad. Es tal vez el conflicto teológico más grande que hemos tenido desde fines del siglo XVIII, principios del siglo XX, XIX y XX, donde trató de penetrar a la iglesia adventista el panteísmo a través del Dr. Kellogg. El problema con la Trinidad ha crecido grandemente en muchos países del mundo. Así que quiero empezar mencionando que, y lo digo de lleno, a mí no me gusta la palabra Trinidad, pues no es una palabra bíblica. Me gusta mejor hablar de la deidad, que es la palabra que usa la Biblia. Ahora, no me entiendan mal, la palabra Trinidad es buena. Se está hablando de 3 personas. O sea, no es que sea mala la palabra, pero el problema es que viene con una connotación católica. El problema es la conexión que tiene la palabra con la Iglesia Católica. Por ejemplo, nosotros no le decimos a la Santa Cena Eucaristía, pero es una linda palabra bíblica. Dice que Jesús elevó los ojos al cielo y dio gracias en la Santa Cena. Dar gracias es Eucaristía. Podríamos decirle Eucaristía. Es un concepto bíblico, pero por la conexión que tiene con la Iglesia Católica no usamos la palabra Eucaristía.
Lo mismo, nosotros no le decimos a los pastores obispos, pero en la Biblia a los pastores se les llama obispos. Nosotros no los llamamos obispos por la conexión, nuevamente, con la terminología católica. Creo que debemos atenernos a la terminología que usa la Biblia, que es la palabra deidad. 3 personas en la deidad, creemos los adventistas del séptimo día. Así que quiero comenzar leyendo varias citas de la hermana White, a donde ella habla de la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona. Hay citas claras del Espíritu de profecía, además del testimonio bíblico. La Biblia dice que debemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3 personas. Claramente, en muchos textos bíblicos, en el bautismo de Jesús estaban presentes 3. Estaba el Padre hablando del cielo, el Espíritu Santo descendiendo y Cristo se estaba bautizando. Claramente, la doctrina de la deidad de 3 personas es una doctrina bíblica. Quiero leer estas citas de la hermana White para comenzar nuestro estudio, porque vamos a hablar de la relación entre el Espíritu Santo y los ángeles. Vamos a encontrar que los ángeles son las tropas del Espíritu Santo. Los ángeles son los instrumentos a través de los cuales el Espíritu Santo hace su obra. No podemos excluirlos a ellos. Ahora, fíjense la primera cita. Hay 3 personas vivientes, por si acaso no entendieron 3, en el trío celestial. Por si acaso no entendieron 3 personas, trío, en el nombre de estos 3, me da la impresión de que son 3. En el nombre de estos 3 grandes poderes, y luego los identifica, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Así que se recalca 3 personas, trío celestial, nombre de los 3 y luego los identifica Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa cita debería ser suficiente. Pero vamos a leer algunas más. Esa cita se encuentra en el Evangelismo 4:46. Ahora hay una en el libro Consejos sobre Salud, un libro que escribió Elena White. Dice, la deidad se conmovió de lástima por la humanidad. Fíjese, ¿qué nombre le da la hermana White a las 3 personas? Nunca usa la hermana White la palabra Trinidad. Porque ella sabía cómo en el tiempo de los pioneros tenían que luchar en contra del concepto católico de la Trinidad. No usaban la palabra. La deidad se conmovió de lástima por la humanidad. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos para implementar el plan de la redención. A fin de llevar a cabo plenamente ese plan, se decidió que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se daría a sí mismo como ofrenda por el pecado. Se decidió que Jesús iba a cumplir esa función. Otra cita que encontramos en el libro El Evangelismo 4:47 dice, necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos. La misma página 447 escribió, el Espíritu Santo es una persona porque testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Una más, el Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina. Además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Así que esas citas indican claramente que hay 3 personas en la deidad
Cada una de esas personas tiene su individualidad. Son uno en el sentido de unidad, pero son tres en términos de personas, como el esposo y la esposa son uno, pero son dos, cada uno con su individualidad. Como los constructores de la Torre de Babel dice que eran uno, pero eran muchas personas que estaban construyendo la ciudad y la torre. Uno en términos de unidad, pero no en términos de individualidad. Sin embargo, hay un punto muy clave, y es que el Espíritu Santo, aunque es una persona distinta al Padre y al Hijo. Y la hermana White nos ha advertido que no debemos indagar en cuanto a la naturaleza del Espíritu Santo. Quiero leer esta cita muy significativa del libro Hechos de los Apóstoles, páginas 42 y 43. No es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. No tenemos que saber qué es el Espíritu Santo. Sigue diciendo, la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla, porque el Señor no se los ha revelado. Los hombres que tienen conceptos fantasiosos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana. Pero la aceptación de estos conceptos no fortalecerá a la iglesia. En cuanto a estos misterios que son demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. No procuremos explicar cómo el Espíritu Santo es una persona. Es suficiente saber que es una persona. No debemos indagar en los misterios que Dios no ha revelado. Ahora, ¿por qué nos resulta tan difícil para nosotros pensar del Espíritu Santo como una persona? La razón es los símbolos que se usan para describir la obra del Espíritu Santo. La Biblia habla del Espíritu Santo como paloma, como lluvia, como aceite, como viento, como fuego. Y por eso tenemos la tendencia a pensar que el Espíritu Santo es como una sustancia que nos es infusa, un poder que nos es infuso. Pero tenemos que recordar que estas descripciones del Espíritu Santo son descripciones de sus funciones. El Espíritu Santo no es una paloma. La paloma ilustra algún aspecto en cuanto a la obra del Espíritu Santo. Lo mismo la lluvia, lo mismo el viento, lo mismo el aceite. El aceite da luz, el Espíritu Santo da luz. El fuego consume y el Espíritu Santo consume el pecado en nosotros. La lluvia reverdece la tierra, el Espíritu Santo reverdece nuestra vida espiritual. Es decir, estas palabras que se usan describen funciones del Espíritu Santo, no lo que Él es en persona. ¿Está claro ese punto? Ahora, ¿qué podemos saber entonces en cuanto al Espíritu Santo? Podemos saber por lo menos tres cosas en cuanto al Espíritu Santo. Número uno, es una persona. Ahora, explicar qué clase de persona, el silencio es elocuencia. No podemos indagar en eso. En segundo lugar, podemos ver el fruto del Espíritu Santo en la vida de las personas. El fruto del Espíritu sí lo podemos ver y lo podemos entender. Y ustedes saben lo que es el fruto del Espíritu, se describe en Gálatas el capítulo 5. También en la iglesia podemos ver los dones del Espíritu Santo. El don del canto, el don de sanidad, el don de ayuda, el don de predicación, el don de evangelismo. Podemos ver los dones en las vidas de las personas que están en la iglesia. Podemos ver los frutos, podemos ver también los dones del Espíritu y sabemos que el Espíritu Santo es una persona. Jesús usó el viento como símbolo del Espíritu Santo cuando habló con Nicodemo. Y Él usó el viento con una razón muy especial. Nosotros no podemos ver el viento,
pero sí podemos ver el impacto del viento, lo que hace el viento, ¿verdad que sí? No podemos ver el Espíritu Santo, ni podemos definir el Espíritu Santo, pero como el viento podemos ver el impacto que causa el Espíritu Santo. Así que quise introducir el tema con este punto muy importante, donde hay 3 personas en la deidad. El Espíritu Santo es una de esas 3 personas. Es una persona divina cuya naturaleza es un misterio y aceptamos por fe los misterios, ¿sí o no? ¿Quiere alguien aquí explicarme la encarnación? ¿Cómo el Señor Jesucristo vino del cielo y como con una naturaleza divina se incorporó junto con una naturaleza humana y que es Dios y hombre al mismo tiempo? ¿Alguien quiere tratar de explicarme eso? La encarnación es un misterio, pero ¿lo aceptamos? ¿Por qué lo aceptamos? Porque la Biblia lo dice. Aceptamos muchas cosas porque la Biblia lo dice. ¿Cómo explicamos que Dios habló y ¡pum! Lo que no existía, existió? Eso no se puede explicar. Pero por fe aceptamos lo que Dios dice en su palabra, sin necesariamente tener una explicación racional. Por fe, como todos los héroes de Hebreos al capítulo 11, aceptamos muchas cosas que no se pueden explicar racionalmente, tratando de definir exactamente qué es lo que quieren decir los términos. Ahora vamos al pie de la página 52, el pie de la página 52. Vamos a hablar primero del dominio de Adán. Si queremos entender la obra del Espíritu Santo, primero tenemos que tomar en cuenta la función y el territorio que Dios le dio a Adán cuando lo creó. En realidad, Dios colocó a Adán en este planeta como rey. Y el territorio sobre el cual Dios lo puso para gobernar es el planeta. Es decir, su función era rey y su territorio sobre el cual era rey era el planeta Tierra. Vamos a notar eso en el Salmo 8 y los versículos 3 al 8. Salmo 8 y el versículo 3 al 8. Aquí el salmista posiblemente de noche está mirando hacia el cielo y dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles. Recuerden este pasaje porque más adelante en este tema vamos a volver a este salmo. Este salmo originalmente se aplica al primer Adán, pero en el libro de Hebreos se usa para el segundo Adán. Interesante, porque el segundo Adán vino a recuperar lo que perdió el primero. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste. ¿Quién usa coronas? Los reyes. Así que Dios lo coronó. Dice, lo coronaste de gloria y de honra. Y ahora va a enfatizar que él es un rey, porque dice, ¿le hiciste qué? ¿Qué hace un rey? Señorear. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Cuando dice debajo de sus pies, significa que gobierna. Esa es una expresión en la Biblia que significa que todo se somete a él. Así que dice, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, y luego define qué fue lo que colocó debajo de sus pies. Dice, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Cuando la Biblia usa la expresión bestias del campo, aves del cielo y peces del mar, significa todo.
Porque las aguas, los cielos y la tierra. Es decir, lo pusiste a gobernar, lo pusiste como rey de todo el planeta, todo lo que Dios creó. Adán era el rey y su dominio, su territorio era el planeta Tierra. Pero luego Adán perdió su posición y su territorio. Según el apóstol Pablo, nosotros somos siervos de quien nosotros escogemos someternos. Adán escogió someterse a la autoridad de Satanás. Es decir, le concedió su posición como gobernante y le cedió su territorio a otro. Se sometió, en otras palabras, a Satanás. Y ahora Satanás llegó a ser el príncipe de este mundo, como lo dijo el Señor Jesús. Noten lo que dice Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, como hizo Adán, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Este texto nos dice el apóstol Pablo que aquel a quien escogemos someternos llega a ser nuestro Señor y nosotros llegamos a ser sus siervos, y ese fue el problema con Adán. La hermana White amplía esto en una cita muy interesante en Patriarcas y Profetas, página 53. Ella escribió: al ser creado, Adán recibió, primero ¿qué? Señorío, y ahora el territorio, sobre la tierra. Pero al ceder a la tentación, cayó bajo el poder de Satanás. Y luego cita otro texto que dice lo mismo que Romanos 6:16, 2 Pedro 2:19, la hermana White pone: el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Tiene sentido eso, ¿verdad? Muy lógico. Sigue. Cuando el hombre llegó a ser cautivo de Satanás, el dominio que antes ejercía pasó a manos de su conquistador. De esta manera Satanás llegó a ser el Dios de este siglo. Ahora fíjense que Satanás no era el legítimo dueño era el creador. Le delegó a Adán. Satanás usurpó lo que no le pertenecía. Y sin embargo, tomó la posición, les usurpó la posición como rey y le usurpó el territorio. Dice, él había usurpado el dominio que originalmente fue otorgado a Adán. Pero ahora viene la buena nueva. Pero Cristo, mediante su sacrificio, al pagar la pena del pecado, no solo redimiría al hombre, sino que también, ¿qué iba a hacer? Recuperaría el dominio que éste había perdido. Todo lo que perdió el primer Adán será recuperado por el segundo. Me alegra que haya terminado en una nota positiva, donde dice que Jesús, por eso en el Nuevo Testamento se le llama a Jesús el último Adán. Se le llama el segundo Adán, porque Jesús viene y recupera lo que el primer Adán perdió. Recupera la posición como gobernante y recupera el territorio sobre el cual gobernaba Adán. Ahora vamos a leer también Lucas 4, 5 al 7. Aquí Satanás va a decir, este mundo es mío y yo lo puedo dar a quien yo quiero, porque me fue dado a mí. ¿Quién se lo dio? Adán. Dice en Lucas 4, 5 al 7, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Todos los reinos de la tierra. Porque al principio había solo un reino, pero con el transcurso del tiempo se establecieron muchos reinos. Y eso es lo que le está mostrando Satanás a Jesús.
Y fíjense lo que dice el diablo. A ti te daré toda esta potestad. Te doy la posición que yo tengo y la gloria de ellos. Porque a mí ha sido, ¿qué? ¿Quién se la entregó? Adán. Porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y luego le pone la condición. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Entonces, si Satanás está diciendo, todos serán tuyos, él está diciendo porque son míos. ¿Correcto? Por ende. Así que dice, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Ahora vamos a ver un poco más de cerca cómo Cristo le arrebató a Satanás lo que Satanás le había arrebatado a Adán. A fin de vencer a Satanás, estamos en la página 54, debajo de la cita de Lucas 4, 5 al 7. A fin de vencer a Satanás, Jesús tenía que enfrentarse al enemigo como lo hizo Adán en el Edén, pero con grandes desventajas que Adán no tenía. Un cuerpo impactado por 4,000 años de pecado. En un mundo donde Satanás predominaba, donde había tentaciones mucho más grandes que las tentaciones que había sufrido Adán en el huerto del Edén. Jesús vino al mismo territorio, pero con grandes desventajas que no tenía Adán. Y en ese mundo Jesús tenía que hacer dos cosas para poder recuperar lo que el hombre perdió. En primer lugar, tenía que vivir, y esto lo tratamos ayer, tenía que vivir una vida absolutamente perfecta en lugar del ser humano. De esa manera Jesús iba a tejer un manto de justicia que el hombre podía reclamar para ser reconocido inocente ante Dios. Cubiertos con la justicia de Cristo a través del arrepentimiento, a través de la confesión, la fe en Jesús, el hombre podía llegar a ser justo a través de Jesús. Jesús tenía que vivir una vida absolutamente perfecta para poder atribuir esa vida a nosotros. Y en segundo lugar, para recuperar lo que se perdió, Jesús en sus batallas con Satanás tenía que pagar la deuda de los seres humanos. Jesús tenía que vivir y Jesús tenía que morir para poder recuperar la posición de rey sobre este planeta y para recuperar el territorio que se había perdido. El Señor Jesucristo logró eso. Cuando Jesús dijo a su Padre, dicho sea de paso, las últimas 3 declaraciones de Cristo en la cruz, las últimas 3 palabras, fueron dirigidas a su Padre. En las 3 últimas palabras que habló Jesús en la cruz, estaba hablándole a su Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego dice, consumado es. Y luego dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, cuando Jesús dijo, consumado es, Jesús le estaba diciendo al Padre, he vivido la vida perfecta y ahora voy a sufrir la muerte en lugar del pecador. Ahora le voy a arrebatar a Satanás, o le estoy arrebatando a Satanás lo que le quitó a Adán. Fíjense lo que dice Juan 12, 31 al 33. Ustedes saben que Lucifer, que luego llegó a ser Satanás, fue sacado del cielo originalmente, ¿verdad que sí? Cuando estaba en el cielo y se robó una tercera parte de los ángeles, la Biblia nos dice que él fue echado del cielo en Apocalipsis capítulo 12. Pero en la cruz también fue echado del cielo. Yo pregunto, ¿quién iba al cielo representando este mundo antes de que Cristo muriera en la cruz? Satanás. El libro de Job. Vinieron todos los hijos de Dios, que son los representantes de los mundos, el concilio celestial. Vinieron, no viven ahí. Hay que leer con cuidado.
vinieron y se presentaron delante de Jehová. Y entre ellos vino Satanás. Y Dios le dice, ¿de dónde vienes? Como si Dios no supiera, ¿verdad? ¿De dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Una expresión que significa de supervisar mi territorio. Entonces, si Satanás viene representando un planeta, ¿quiénes son los otros hijos de Dios? Deben ser representantes también de otros planetas. No viven en la presencia de Dios. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Porque después de la primera conversación que tuvo Dios con Satanás, dice que vinieron una segunda vez, segunda vez vinieron a presentarse delante de Jehová. Pues si vinieron la segunda vez es porque se fueron después de la primera. ¿Sí o no? Claro que sí, no viven ahí. La hermana White dice que los representantes de los mundos son los ángeles más excelsos. Son diferentes, los mundos son diferentes que este mundo. Esos mundos fueron creados completos. No hay procreación allá. En los otros mundos habitados no hay procreación. La procreación fue establecida, el Espíritu de Profecía es claro en cuanto a esto, que la procreación fue establecida en este planeta con el fin de reemplazar las vacantes que fueron dejadas en el cielo por Lucifer y sus ángeles. Y la Biblia corrobora lo que dice el Espíritu de Profecía, porque la Biblia dice que en la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que fueron echados del cielo. ¿Está claro? Y la hermana White tiene muchas otras citas. Ella escuchó una vez a Satanás reclamándole a Dios y dice, estos pecadores son los que me van a reemplazar a mí, mis ángeles en el cielo. Así le dijo Satanás. La hermana White escuchó esa conversación. Así que en Juan 12, 31 al 33, tenemos otro lanzamiento de Satanás fuera del cielo. No físicamente, sino espiritualmente. Dice en Juan 12, 31 al 33, Jesús está hablando, estos son tal vez 2 días antes de morir en la cruz. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe significa que el gobernante, el príncipe de este mundo será echado fuera. Bueno, ¿y acaso no fue echado fuera al principio? Ahora va a ser echado fuera como el representante del planeta. Porque Cristo, cuando dijo consumado es, va a recuperar la posición y el territorio que perdió Adán. Ya Satanás no representa este mundo. Ya Satanás le usurpó a Adán, pero Jesús lo recuperó. Así que sigue diciendo, ¿a qué se refería Jesús cuando dice, ahora el príncipe de este mundo será lanzado fuera? Dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Qué fue lo que condenó a Satanás y le restó, le quitó lo que Adán había perdido? Su muerte en la cruz. Ya Satanás no puede ir al cielo representando este mundo. Y el cielo está muy contento porque el fastidioso ya no está allá. En un momento lo vamos a ver en un texto bíblico. Permítame leer esta cita de la hermana White, que se encuentra en El Deseo de Todas las Gentes, página 706. Dice allí, Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer. Y con su último aliento exclamó, consumado es. Escuchen bien, la batalla había sido ganada, no la guerra, la batalla decisiva. Porque la gente dice, no pareciera que Jesús tuviera dominio aquí. Y vamos a encontrar en Hebreos que
el apóstol Pablo dice, aún no vemos que todo está sujeto a él. No lo vemos todavía, pero legalmente sí. Pero hay una guerra todavía. Hasta que la segunda etapa del Armagedón, después de los 1000 años, allí termina la guerra. Pero la batalla decisiva fue en la cruz. La que condenó a Satanás fue en la cruz. Ya él no va a ganar. Ya Jesús ganó. Sigue diciendo aquí, la batalla había sido ganada, su diestra y su brazo santo lo habían conquistado la victoria. Como vencedor, Jesús plantó su estandarte en las alturas eternas. ¡Qué gozo entre los ángeles! En la victoria del Salvador, ¿todo qué? Todo el cielo triunfó. En un momento vamos a ir a un pasaje de Apocalipsis. Todo el cielo triunfó. Satanás fue derrotado y sabía que había perdido su reino. No que iba a perder su reino, sino que había perdido su reino. Es decir, el Señor Jesucristo recuperó lo que perdió el primer Adán. Ahora, ¿cómo reaccionó el cielo cuando el Señor Jesucristo venció en la cruz? Tenemos que ir a Apocalipsis 12 y el versículo 10 al 12. Ahora, debo decirles que este pasaje generalmente nosotros lo aplicamos al lanzamiento original de Satanás del cielo. Pero este pasaje no se refiere al lanzamiento original primordialmente, sino que se refiere al lanzamiento de Satanás cuando Cristo murió en la cruz. Y la reacción del cielo y lo que iba a pasar en la tierra como resultado de Satanás perder. En un momento les voy a comprobar eso. Vamos a leer Apocalipsis 12, 10 al 12. Y así lo usa la hermana White, dicho sea de paso, en varias citas. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, de su ungido. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Yo pregunto, ¿quiénes son los hermanos de Jesús? Los hermanos de Jesús son los que se han entregado a Él. Los que obedecen la voluntad de Dios. No se avergüenza de llamarnos hermanos, según dice la Biblia. Cuando nos unimos a Cristo, cuando lo aceptamos, somos sus hermanos. Porque Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando yo me uno a Cristo, Jesús dice: Padre, tengo un nuevo hermano. Entonces el Padre dice: bueno, si es hermano tuyo, es hijo mío también. Por eso Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Cuando nos hacemos hermanos de Jesús, también somos hijos de Dios. Y cuando no nos unimos a Jesús, somos hijos del diablo, como dijo Jesús a los judíos en Juan el capítulo 8. Así que dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Ahora yo pregunto, cuando Satanás fue lanzado originalmente del cielo, ¿había hermanos que acusar? No había hermanos que acusar, porque no había sido creado Adán y Eva. Entonces esto tiene que estar sucediendo en un tiempo posterior. No sé si me están entendiendo lo que estoy diciendo. Dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Es decir, es lanzado fuera cuando ya lleva un tiempo acusando a los hermanos. Y luego dice: y ellos, ¿quiénes son ellos? Los hermanos. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Yo pregunto, ¿la sangre del Cordero había sido derramada cuando Lucifer fue echado del cielo? No, los hermanos vencieron por la sangre del Cordero. Esto está hablando de la cruz.
Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Ellos no habían dado ningún testimonio cuando Lucifer fue echado del cielo. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pues menospreciaron su vida hasta la muerte. Pues, no murieron cuando Lucifer fue echado del cielo. Y ahora viene la reacción del cielo. Y esto está describiendo lo que leímos ayer. ¿Recuerdan que leímos ayer en una de las clases la celebración cuando Cristo ascendió al cielo? ¿Recuerdan la descripción vívida de los ángeles? Están cantando, están alabando y luego entran por las puertas de la ciudad y entonces Jesús va a entrar ante el Padre y hay un silencio porque quieren ver, están en la expectativa de que Jesús va a ir al Padre para ver si el Padre va a aceptar su sacrificio. Pero cuando Jesús está ascendiendo a la ciudad, entrando por las puertas, la gente está explotando de alabanza. Ahora se describe eso. Por lo cual ¿qué? ¿Por lo cual qué? Por lo cual el acusador de los hermanos ha sido echado afuera. ¿Qué dice? Alegraos cielos. Alegraos cielos. Y los que moráis en ellos, fíjese el plural, los que moráis en ellos, da la impresión de que los cielos están habitados, los que moráis en ellos. Pero ¿qué de la tierra? Alegraos. ¡Ay! ¿Saben que lo que estamos viendo en el mundo hoy es un intento desesperado de Satanás de retener su reino? Él está haciendo como, ¿recuerdan en la batalla cuando Saddam Hussein luchó contra el ejército de los Estados Unidos? Cuando él vio que estaba perdido, ¿saben lo que hizo? Prendió todos los pozos de petróleo. Dijo, yo voy a causar todo el daño que yo pueda, porque sabía que iba a caer. Fíjense lo que dice. Ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido, porque ha sido echado fuera en la cruz, ha descendido vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y usted dice, pero pastor, han pasado 2000 años. ¿Cómo que poco tiempo? Tenemos que mirarlo en la perspectiva de Satanás, no en la perspectiva nuestra. Dice aquí, él sabe que tiene poco tiempo. ¿Cuánto tiempo ha vivido Lucifer? ¿Creen ustedes que él tiene poco tiempo desde la perspectiva de él? Claro que tiene poco tiempo. El último poquito de tiempo lo tiene, pero quién sabe cuánto vivió antes de eso. ¿Me están entendiendo el punto? Es la perspectiva de Satanás, no es la perspectiva nuestra. Es como, por ejemplo, la Biblia dice que la venida de Jesús va a ser muy pronto, y la hermana White enfatiza que las señales que se vieron en 1780, 1755, 1833 son señales de la pronta venida de Jesús. Y la gente dice, pero pastor, ¿cómo pueden señales que pasaron en 1755, 1780 y 1833, la caída de las estrellas, cómo puede eso indicar que la venida de Cristo está cerca? Han pasado más de 200 años. Tenemos que mirarlo en un contexto más grande. Yo le pregunto, ¿cuántos son 200 años en el contexto de 6000 años? ¿Ah? Podríamos decir que estamos muy pronto en llegar. Cuando empezamos el viaje hace 6000 años, estaba lejos. Cuando llegamos a la mitad del camino, todavía está lejos. Cuando llegamos de los 6000 a los últimos 200, ¿podemos decir que está cerca?
Sí, hay que mirarlo en la perspectiva de los 6,000 años, no nuestra perspectiva limitada. Y así tenemos que ver esto. Así que Satanás sabe que perdió. Lo que estamos viendo en el mundo es que está furioso, un enemigo furioso. Y la gente dice, pastor, ¿cómo dice usted que Cristo ahora reina sobre este planeta? Cada día peor el desastre. El apóstol Pablo dice en Hebreos, y lo vamos a ver más adelante, él dice, todavía no vemos que todo está sujeto a él. Porque todavía hay batallas que ganar. Pero ya en la cruz se determinó que Jesús ganó y Satanás no puede ganar. Perdió. Pero hay batallas todavía que pelear. ¿Vamos bien? Ahora vamos al Pentecostés. Vamos al Pentecostés. Recuerdan que nosotros estudiamos en un tema anterior el asunto del sacrificio seguido por el fuego. ¿Recuerdan eso? Cómo en el Antiguo Testamento se ofrecían víctimas y Dios, en señal de que aceptaba el sacrificio, llovía fuego para consumir la víctima. Ahora, eso es muy importante recordarlo para lo que vamos a estudiar en los próximos minutos acá. El Señor Jesucristo fue sacrificado, ascendió al cielo y el Padre aceptó su sacrificio y lo demostró lloviendo fuego del cielo. Ahí se cumple la ceremonia del Antiguo Testamento donde está el sacrificio seguido por fuego. Cristo fue sacrificado y luego en el Pentecostés llovió fuego para demostrar que el Señor Jesucristo había vencido en el conflicto entre el bien y el mal. Ahora vamos a ir al Pentecostés y vamos a leer Hechos 2, 1 al 4. Hechos 2, versículo 1 al versículo 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un recio, ¿qué? Recuerden esa palabra, viento. Un recio viento que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ok, recuerden. Viento y fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Otras en el sentido de que no eran las lenguas de ellos. No significa que eran lenguas angélicas que nadie entiende. Significa, en otras lenguas, significa lenguas que ellos no hablaban antes. Así que dice, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién les dio el don de lenguas a los apóstoles? El Espíritu Santo. Pero ahora vamos a ver algo muy interesante. Vamos a el siguiente subtítulo que se encuentra en la página 56 del manual. ¿Cuándo fue la primera vez que se impartió el don de lenguas? En la Torre de Babel. ¿De acuerdo? Claro, el propósito del don de lenguas, que eran idiomas, ¿verdad que sí? El propósito de los idiomas era dividir, dispersarlos, porque ellos habían consolidado el mal en un lugar y Dios obró para que no se pudiera consolidar el mal. Por eso estableció el sistema de naciones, porque con muchas diferentes naciones, culturas y lenguas es muy difícil consolidar en unidad el mal. Así que Dios dispersó a aquellos que estaban construyendo la torre. Ahora vamos a leer Génesis 11, 6 al 9. Génesis 11, la referencia no está en el manual, pero es Génesis 11, versículos 6 al 9. Y dijo Jehová:
he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará resistir ahora lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahora escuchen. Así los esparció Jehová. ¿Quién los esparció? Jehová. Desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió ¿quién? Jehová. Allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí Jehová los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Quién impartió el don de lenguas? Jehová. ¿Quién los esparció? Jehová. Pero ahora fíjense la interesante cita donde la hermana voy a explicar exactamente qué fue lo que ocurrió en Babel. Dios no lo hizo directamente. Dios lo hizo a través de los ángeles. Dice en esta cita, Historia de la Redención, página 75, la torre avanzaba ya una gran altura cuando el Señor envió 2 ángeles para que los confundieran en su trabajo. Qué interesante. Yo creo que nosotros no hemos entendido la importancia de los ángeles. La Biblia está llena de referencias a ángeles. Son las tropas del Espíritu Santo. Sigue diciendo, se había encargado a ciertos hombres que recibieran indicaciones de los que trabajaban en lo alto y que pedían materiales para su trabajo. De manera que el primero se comunicaba con el segundo y este con el tercero, hasta que el pedido llegaba a los que estaban abajo. A medida que el mensaje pasaba de uno a otro en su descenso, los ángeles confundieron sus lenguas. ¿Quién impartió el don de lenguas? ¿Fue Jehová o fueron los ángeles? Fue Jehová por medio de los ángeles. Pero ya leímos que fue el Espíritu Santo que dio el don de lenguas en el libro de Hechos, en el día del Pentecostés. ¿Será que el Espíritu Santo usa a los ángeles para desempeñar su tarea o su misión? Vamos ahora a ver un poco más detenidamente lo que sucedió en el Pentecostés. ¿Qué 2 fenómenos hubo en el Pentecostés? Viento y fuego. Vamos al Salmo 104 y el versículo 1 al 4 para ver qué es el viento y qué son las llamas de fuego. Dice en el Salmo 104, 1 al 4, alaba alma mía al Señor. Señor mi Dios, tú eres grandioso, te has revestido de gloria y majestad. Te cubres de luz como un manto, extiende los cielos como un velo, afirmas sobre las aguas tus altos aposentos y haces de las nubes tus carros de guerra. ¿Cuáles son los carros de guerra de Dios? Las nubes. ¿Qué son nubes? ¿Qué representan las nubes? Los carros de Dios son los ángeles. En un momento lo vamos a ver claramente en la Biblia. Pero no solo eso. Dice, haces las nubes tus carros de guerra, y luego dices, tú cabalgas en las alas del ¿qué? Del viento. Oh, del viento, qué interesante. Y luego dice aquí, haces de los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores. ¿Quiénes son los servidores de Dios? Las nubes, los vientos y el fuego. ¿A quién se está refiriendo eso? ¿Quiénes son los mensajeros o los emisarios? Los ángeles. Porque en la Biblia, nubes, fuego y vientos se identifica con los ángeles. Ahora, esta cita del Salmo 104
se repite en el libro de Hebreos. Saben que la palabra viento, es la palabra en el Antiguo Testamento es ruach. Y se refiere al viento, pero también se usa para el espíritu. Y se usa para los ángeles. Y en el Nuevo Testamento también. Ahora vamos a Hebreos 1:7 para ver quiénes son los vientos y las llamas de fuego que leímos en el Salmo 104. Dice en Hebreos 1:7, ¿en cuanto a quiénes? En cuanto a los ángeles dice, y ahora vas a citar el Salmo 104, Él hace de los vientos, ¿quiénes son los vientos? Los ángeles. Hace de los vientos sus ángeles y de las ¿qué? Las llamas de fuego sus servidores. Entonces, ¿quiénes son las llamas de fuego? Dicho sea de paso, los ángeles no son fuego. El fuego se usa para establecer su brillantez. También la Biblia dice que son como relámpagos porque se mueven rapidísimo. Así que dice que los vientos y las lenguas de fuego son ¿quiénes? Los ángeles. ¿Cuáles fueron los dos fenómenos en el día del Pentecostés? Viento y fuego. ¿Será que los ángeles tuvieron algún papel en impartir el don de lenguas en el día del Pentecostés? Ahora sigamos. Los carros de Dios son las nubes. Los que transportan a Dios son las nubes. Y las nubes representan ángeles. Vamos a leer varios textos. El Salmo 68 y el versículo 17. Salmo 68 y el versículo 17. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. ¿Quiénes son los millares de millares? Son los ángeles. Entonces, ¿quiénes son los carros de Dios? Y los carros son las nubes. Lo vimos ya, ¿verdad? Los carros de Dios son las nubes. Y aquí dice que las nubes son millares de millares. Vamos a 2 de Reyes 6, 17 y 18. 2 de Reyes 6, 17 y 18. Esto es cuando parecía que iba a caer la ciudad en los días de Eliseo, y entonces se le abrieron los ojos para que viera a todos los carros de Dios que cabalgaban alrededor de la ciudad. Dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo. ¿Y carros de qué? Los carros son de fuego. Interesante. Y sigue diciendo, alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esa gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Y luego tenemos el testimonio de Daniel 7, el versículo 9 y 10, y luego vamos a leer el versículo 13. Aquí está clarito. Dice allí, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama ¿de qué? De fuego, y las ruedas, ahí está el carro, las ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía de delante de él. Millares de millares le servían, millones y millones asistían delante de él. ¿Quiénes son esos? Los ángeles. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y luego sigue diciendo en el versículo 13, miraba yo en visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, que son los mismos carros que vimos anteriormente en el pasaje, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quiénes le hicieron acercarse delante de él? Los ángeles, las nubes.
Ahora, la hermana White también describió este carro nebuloso que nos va a llevar al cielo cuando Cristo regrese. Fíjense lo que dice en el Conflicto de los Siglos, página 703. A cada lado del carro nebuloso hay alas. O es un carro con alas. ¿Por qué se dice que es un carro con alas? Porque los ángeles tienen alas y los ángeles son el carro. En cada lado del carro nebuloso hay alas y debajo de ellas ruedas vivientes. Y mientras el carro asciende, las ruedas gritan. Son ruedas que gritan. ¿Quiénes son los que están gritando? Los ángeles están gritando, santo. Y las alas al moverse gritan, santo. Y el cortejo de los ángeles, ahora explica quiénes son, de los ángeles exclama, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y los redimidos exclaman, aleluya, mientras el carro se adelanta hacia la Nueva Jerusalén. Tremendo. Un simbolismo extraordinario en todo esto. Ahora, entonces la pregunta es, ¿será que los ángeles tuvieron alguna función en el día del Pentecostés? ¿Cómo no? Pero antes de ir al Pentecostés necesitamos mirar el panorama que encontramos en Ezequiel 1, 12 al 14. Ahora, yo escribí un artículo largo que aparece en nuestro noticiero. Si ustedes se anotaron, si marcaron el código QR para registrarse, van a conseguir los artículos que yo escribo. Para cada trimestre escribo un artículo teológico largo, creo que tiene como 20 páginas, donde analizo Ezequiel 1, todos los símbolos en Ezequiel. Es un pasaje lleno de simbolismo. Y al interpretar los símbolos captamos lo que Dios quiere enseñar a través de este capítulo. Dice allí en los versículos 12 al 14, y cada uno caminaba, son los querubines, que son los que comandan a los ángeles. Cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía. ¿Quiénes los movía? ¿Quién movía a los querubines? El Espíritu, muy bien. ¿Y qué son querubines? Ángeles. Dice, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Y cuando andaban no se volvían. Es decir, cuando Dios los manda a cumplir una misión, no van a la derecha ni a la izquierda. Van a donde Dios los manda. Sigue diciendo, en cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de ¿qué? De fuego encendidos, como visión de hachones encendidos. Pues está hablando de los ángeles. Fuego, como en el día del Pentecostés, que andaba entre los seres vivientes y fuego resplandecía. Y del fuego salían ¿qué? Y la hermana White dice que el fuego parece relámpagos por la velocidad en que los seres celestiales cumplen los mandatos de Dios. Se mueven. Dios dice, ve, y van en camino ya. ¿Recuerdan cuando Daniel estaba orando en el libro de Daniel para poder entender algo que Dios le había mostrado en visión? Y mientras Daniel estaba orando, Gabriel vino. Pero Gabriel dice, antes que orabas, ya yo venía en camino. Porque los ángeles son como relámpagos de fuego. Y el relámpago es fuego, ¿verdad que sí? El relámpago es fuego. Así que dice, el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos y los seres vivientes corrían y se volvían a semejante de relámpagos. Noten cómo lo explicó la hermana White. Aquí hay dos citas tremendas. Esta se encuentra en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 350. Había ruedas dentro de las ruedas, en un arreglo tan complicado que a primera vista le parecía a Ezequiel que todo era confuso. Los que leen esto creen que había ruedas que estaban andando hacia acá y otras que estaban andando en la dirección contraria. ¿Qué significa? Que el carruaje de Dios se podía mover instantáneamente a una dirección del compás, como pueden hacer los ángeles, con velocidad.
para cumplir los designios de Dios. Y las ruedas, según la hermana White, son las ruedas de la historia. Los ángeles son los que manejan los eventos que están sucediendo en la historia. Eso es una visión extraordinaria. Así que sigue diciendo, pero cuando se movían, era con hermosa precisión y en perfecta armonía. Yo pregunto, ¿la historia parece ser confusa? ¿La historia parece estar enredada a simple vista, humana? Ah, no. No parece estar confusa la historia. Guerra, pandemias, violencia, narcotráfico, etcétera. Todo parece estar fuera de control. Y así eran las ruedas que veía Ezequiel. Todo parecía estar fuera de control, pero Dios estaba bajo control. Dios estaba controlando. Pero cuando se movían era con hermosa precisión y en perfecta armonía. ¿Por qué funcionaba todo en perfecta armonía? Los seres celestiales estaban moviendo esas ruedas. ¿Quiénes son los seres celestiales? ¿Quiénes? ¿Quiénes están moviendo las ruedas de la historia? Los ángeles. Sigue diciendo. Y por encima de todo, sobre el glorioso trono de zafiro estaba el Eterno. Él es el que está dando las órdenes, ¿sí o no? Estaba el Eterno. Mientras que rodeaba el trono el arco iris, emblema de gracia y amor. Pero ahora la hermana White escribió otra cosa en otra fuente. Fíjense lo que escribió. Parece contradicción, pero no es contradicción. Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 350 y 351, ella escribió: las complicadas ruedas que al profeta les parecían envueltas en confusión estaban bajo la dirección de una mano infinita, el Espíritu de Dios, que según la revelación movía y dirigía estas ruedas. ¿Quién dirigía las ruedas en la primera cita de la hermana White? Los ángeles. Y aquí dice ¿quién? El Espíritu. El Espíritu Santo obra a través de la hueste angélica, que son millones de millones. Sigue diciendo, las complicadas ruedas que al profeta le parecían envueltas en confusión estaban bajo la dirección de una mano infinita, el Espíritu de Dios, que según la revelación movía y dirigía estas ruedas. Y sabemos que lo que ella dice es correcto, porque en el pasaje que leímos de Ezequiel 1 dice, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban los seres vivientes. Sigue diciendo aquí, el Espíritu de Dios, que según la revelación movía y dirigía estas ruedas, sacaba armonía de la confusión, de tal manera que todo el mundo estaba bajo su dominio. Ahora escuchen, ¿cómo estaba todo bajo su dominio? Del Espíritu Santo. Miríadas de seres glorificados estaban listos para predominar a su orden. ¿La orden de quién? Del Espíritu Santo, contra el poder y la política de los hombres malos y reportar beneficio a los fieles. Yo siempre he abogado y he caído en oídos sordos que nosotros necesitamos una creencia fundamental número 29 en la Iglesia Adventista: la función de los ángeles en el plan de la salvación. Aquí tenemos, ¿cuántas personas hay aquí? Digamos que aquí hay 150, pues hay por lo menos 150 ángeles aquí, porque tenemos un ángel guardián. Recuerden que los ángeles de Dios, sí, ya voy a acabar. Los ángeles de Dios, los ángeles de Dios son 2/3, Satanás solo tiene 1/3. ¿Ok? Bueno, la última cita, palabra de hombre. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1161, dice, aquí explica cómo funciona. La vigilancia incansable de los mensajeros celestiales y su incesante ministerio en conexión con los habitantes de la tierra nos demuestra cómo es que la mano de Dios guía la rueda dentro de la rueda. Dios dirige la rueda a través de los ángeles. Bueno, tienes que venir al frente porque de allá atrás yo no te veo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Yo creo que
Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a tener una palabra de oración. Pastor, por favor. Padre Celestial, venimos ante tu trono después de haber estudiado la forma maravillosa, sabia, como tú manejas la historia. No podemos sino admirarnos de cómo tú obras. ¿Cómo podríamos nosotros coordinar todo lo que está pasando en el mundo hoy? Todo parece estar fuera de control. Pero tenemos el consuelo de que tú estás sentado en el trono, rodeado de millones y millones de ángeles, emisarios del Espíritu Santo, por medio de los cuales tú obras y ultimadamente ganarás la última batalla. Te ruego, Señor, que nos ayudes a siempre recordar esto, porque a veces nos desanimamos, nos desalentamos al ver cómo todo está aparentemente fuera de control, pero ayúdanos siempre a recordar que tú estás sentado en el trono y los problemas que nos llegan, los conflictos, etcétera, son para desanimarnos por parte de Satanás. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, de que tú estás en control, ponernos bajo tu cuidado y bajo tu liderazgo. Te damos gracias, Señor, por estar con nosotros, por derramar tu espíritu a través de los ángeles en este lugar. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.